1681, el último dodo del planeta murió solo, asustado, rodeado de depredadores que no comprendía. Nadie lo lloró, nadie registró su nombre. Simplemente desapareció. Pero en 2024, algo imposible sucedió. Una empresa científica anunció: vamos a traerlo de vuelta. Van a tomar el ADN de un pájaro vivo, editarlo gen por gen y crear algo parecido al dodo. Algo que caminará, comerá, tal vez incluso se reproducirá. Pero no será el dodo. Será un fantasma fabricado, un monumento viviente a nuestra arrogancia. Porque la verdad que nadie quiere decir en voz alta es esta: no estamos resucitando al dodo, estamos creando una nueva víctima para un mundo que ya no tiene lugar para él. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿tenemos derecho a jugar a ser dioses con las cenizas de nuestros propios crímenes? Para entender por qué el regreso del dodo es una mentira disfrazada de ciencia, primero debes conocer lo que realmente perdimos. Hace 60 millones de años, una isla volcánica emergió del Océano Índico. Nadie la habitaba. Ningún mamífero, ningún depredador. Solo el viento, el mar y el tiempo. Y en ese paraíso aislado, una especie de paloma gigante aterrizó por accidente. Tal vez arrastrada por una tormenta. Tal vez buscando refugio. No importa cómo llegó. Lo que importa es que se quedó. Y sin depredadores, sin amenazas, sin razón para huir. Dejó de volar. Sus alas se hicieron pequeñas, su cuerpo enorme, sus patas poderosas y su pico perfectamente adaptado para comer frutas del suelo. El dodo no era un error evolutivo, era una obra maestra de la adaptación. Durante millones de años, caminó libre por los bosques de Mauricio. No conocía el miedo porque nunca necesitó conocerlo. Imagina eso. Un mundo donde un ave gigante puede caminar sin prisa, sin mirar hacia atrás, sin esconderse. Un mundo donde la inocencia no es una debilidad, es un privilegio. Pero ese mundo tenía fecha de caducidad, porque en 1598 los humanos llegaron. Y los marineros holandeses que desembarcaron en Mauricio no podían creer lo que veían. Un ave del tamaño de un pavo, gorda, torpe, que no corría cuando te acercabas. Los diarios de la época lo describen con desprecio. Un pájaro ridículo, sin gracia, sin utilidad. Pero la verdad es que el dodo no era torpe. Era confiado. Nunca había visto un humano. No tenía registro genético de peligro. No sabía que debía huir. Así que se acercaba, curioso, tal vez esperando comida, y los marineros lo mataban con palos. No porque tuviera buen sabor. Los registros históricos dicen que su carne era amarga, casi incomible. Lo mataban porque podían, porque era fácil. Porque en la mente humana, lo que no huye no merece vivir. En menos de 100 años, el dodo desapareció para siempre. Pero la historia que nos contaron sobre su extinción es incompleta, porque no fueron solo los marineros. Fueron las ratas que trajeron en los barcos, los cerdos que soltaron en la isla, los monos que robaban los huevos del dodo directamente del nido. El dodo no murió por nuestra crueldad directa, murió por nuestra negligencia sistemática. Y esa diferencia importa, porque ahora, siglos después, queremos arreglar el error. Pero no podemos arreglar lo que nunca entendimos. En 2023, una empresa llamada Colossal Biosciences hizo un anuncio que sacudió al mundo científico. Dijeron: vamos a desextinguir al dodo. No en 100 años, no en 50, en 2030. El plan es elegante en su audacia. Van a tomar el ADN del pombo de Nicobar, el pariente vivo más cercano al dodo. Van a secuenciar su genoma completo. Y luego, usando la tecnología CRISPR, van a editar ese ADN para que se parezca al del dodo, gen por gen, cromosoma por cromosoma. Van a crear un embrión híbrido, lo van a implantar en un pombo de Nicobar, y si todo sale bien, nacerá un polluelo que se parecerá al dodo. Tal vez tenga el pico curvo, tal vez tenga el cuerpo rechoncho, tal vez incluso camine como lo hacía el dodo original. Pero aquí está el problema. No será el dodo. Será una aproximación, una reconstrucción. Un animal diseñado en laboratorio que nunca conoció las selvas de Mauricio, que nunca comió las frutas del Tambalacoque, que nunca sintió la brisa del Océano Índico. Será un producto,
no un milagro. Y sin embargo, la prensa mundial lo celebró como una victoria. Titulares decían: la ciencia corrige sus errores. La extinción ya no es para siempre. Pero nadie preguntó lo obvio. ¿Dónde va a vivir este dodo? Mauricio hoy no es el paraíso que era en 1598. Es una isla urbanizada, con carreteras, hoteles, plantaciones de caña de azúcar. Los bosques nativos casi desaparecieron. Las especies invasoras dominan el ecosistema. ¿Van a soltar al dodo en un zoológico? ¿En un santuario artificial? ¿En una jaula con turistas tomando selfies? Y si lo sueltan en la naturaleza, ¿cómo va a sobrevivir? El dodo evolucionó durante millones de años sin depredadores. Su instinto de supervivencia es nulo. Las ratas, los cerdos, los monos que causaron su extinción original siguen allí, esperando. Y hay algo más profundo que nadie quiere admitir. El dodo no era solo un cuerpo, era un comportamiento, una cultura, una forma de ser. Los dodos tenían rituales de apareamiento, sabían qué frutas comer en cada estación, enseñaban a sus crías dónde encontrar agua. Todo eso murió con ellos. Un dodo criado en laboratorio no tendrá maestros, no tendrá memoria genética de cómo ser un dodo. Será un huérfano eterno, un extraño en un mundo que ya no le pertenece, ni se sube. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Crees que un animal creado en un laboratorio puede reemplazar lo que destruimos para siempre? ¿O esto es solo una forma elegante de lavarnos las manos mientras fingimos que la extinción tiene solución? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque lo que viene ahora es aún más perturbador. Hablemos de dinero. Colossal Biosciences no es una organización benéfica. Es una empresa privada que ha recaudado más de $200 millones de inversores. Y esos inversores no están pagando por salvar al planeta. Están pagando por un espectáculo, porque el verdadero plan no es solo revivir al dodo. Es crear parques temáticos de desextinción. Imagina un safari donde puedes ver mamuts lanudos, tigres dientes de sable, dodos caminando en recintos vigilados. Pagas tu entrada, te tomas tu foto. Te sientes bien contigo mismo porque apoyaste la ciencia, pero no es ciencia, es entretenimiento disfrazado de conservación. Y lo más grotesco es que ya tenemos especies vivas que necesitan desesperadamente ese dinero. El rinoceronte de Java. Menos de 80 individuos quedan en el planeta. La vaquita marina. Menos de 10. El ajolote mexicano, extinto en estado salvaje. Podríamos salvarlos. Hoy. Ahora. Con una fracción del dinero que Colossal Biosciences está usando para fabricar un dodo. Pero no lo hacemos, porque salvar a los vivos no vende, no genera titulares, no atrae inversores. Revivir a los muertos sí. Y si crees que estoy exagerando, déjame contarte sobre el tigre de Tasmania. En 2011, científicos australianos anunciaron que iban a clonar al tilacino, el famoso tigre marsupial extinto en 1936. Recaudaron fondos. Prometieron resultados en 10 años. Han pasado más de 10 años. ¿Dónde está el tilacino? No existe. El proyecto fue abandonado silenciosamente cuando descubrieron que el ADN estaba demasiado degradado. Pero ya nadie habla de eso. Porque la promesa ya cumplió su propósito: generar atención, dinero y prestigio para los científicos involucrados. Y ahora el dodo es el nuevo tilacino. Una promesa brillante que nunca se cumplirá. O peor aún, que se cumplirá a medias. Crearán algo, lo llamarán dodo, lo exhibirán, y el mundo aplaudirá mientras olvida que el verdadero dodo, el que caminaba libre por Mauricio, nunca regresará. Penchico más si no has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte. Por no mirar hacia otro lado. Por tener el coraje de enfrentar una verdad incómoda. Porque lo que viene ahora va a cambiar la forma en que ves la ciencia, la extinción y nuestra responsabilidad como especie. Quédate conmigo. El final va a revelarlo todo. Aquí está la verdad que la ciencia no quiere admitir. Revivir al dodo no es un acto de justicia. Es un acto de ego. Porque si realmente quisiéramos hacer justicia, empezaríamos por admitir algo fundamental. El dodo no necesita regresar. Nosotros necesitamos que regrese. Necesitamos creer que podemos deshacer nuestros errores. Que la extinción no es permanente, que siempre habrá una segunda oportunidad, pero la naturaleza no funciona así. Cuando una especie desaparece,
no solo pierdes un animal, pierdes millones de años de evolución. Pierdes relaciones ecológicas que nunca volverán a existir. Pierdes algo intangible que no se puede recrear en un laboratorio. El dodo comía frutas del árbol tambalacoque, y ese árbol dependía del dodo para dispersar sus semillas. Cuando el dodo desapareció, el tambalacoque casi lo siguió. Hoy quedan solo 13 árboles en Mauricio. 13 testigos silenciosos de una relación que duró millones de años y que terminó porque un marinero holandés tenía hambre. Puedes fabricar un cuerpo que se parezca al dodo, pero no puedes recrear esa relación. No puedes devolver la confianza que traicionamos. No puedes resucitar la inocencia. El dodo no murió porque era débil. Murió porque confiaba. Y esa es la lección que seguimos ignorando. Porque ahora estamos haciendo lo mismo con cientos de especies más. Destruimos sus hábitats. Introducimos depredadores. Cambiamos el clima. Y cuando finalmente desaparecen, prometemos que algún día, tal vez, la ciencia las traerá de vuelta. Pero esa promesa es una mentira reconfortante. Es más fácil soñar con resucitar al dodo que admitir que nunca debimos matarlo. Es más fácil financiar un proyecto de desextinción que proteger a las especies que todavía están aquí. Es más fácil jugar a ser dioses que aceptar que somos solo una especie más, tratando desesperadamente de corregir un error que es irreparable. Boozer. Entonces te dejo con esto. Si en 2030 realmente logran crear algo que llamen dodo, ¿tendrás el valor de mirarlo a los ojos? ¿Podrás verlo caminando en un recinto artificial, rodeado de turistas, y decir que esto es un triunfo? ¿O verás lo que realmente es? Un recordatorio viviente de que destruimos algo hermoso, algo inocente, algo que nunca debió desaparecer, y que ninguna cantidad de tecnología, dinero o arrogancia científica puede devolver. Porque traer de vuelta un cuerpo no resucita un alma. Y el alma del dodo murió en 1681. Todo lo demás es solo teatro. Dime en los comentarios, ¿tendrías el valor de mirar a los ojos a un dodo resucitado, sabiendo que tus ancestros destruyeron al original? ¿O prefieres que algunos silencios permanezcan eternos? Si este video te hizo reflexionar, suscríbete. Porque en el próximo episodio vamos a revelar el animal extinto que la ciencia nunca debería intentar revivir, y la razón te va a aterrar.